En vivo por Alerta Spoiler. Como les adelantábamos, siguen las jornadas de protesta en Colombia. Ayer volvieron a haber movilizaciones en distintos puntos del país, en especial en Bogotá y en otras ciudades, contra la violencia policial. Ya son 10 por lo menos los manifestantes asesinados por la policía. Para hablar del tema estamos en comunicación con René Ayala. Él es director de la agencia Prensa Rural, @Prensa Rural en Twitter, periodista. Para charlar un poco mejor de la situación en Colombia, René, muy buenos días. Pato del Corro, Lucho Aguilar de La Izquierda Diario y Alerta Spoiler, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, un saludo a la audiencia, ¿cómo están? Bien, René. Gracias por atendernos, por tu tiempo. Bueno, René, para el público acá de Argentina, que por ahí viene siguiendo algunas de las novedades por los títulos de los diarios, ¿podés contarnos cómo fue que empezó esta nueva oleada de movilizaciones que hizo estallar el asesinato de Javier Ordóñez? Bien, sí, son 2 días, dos noches, 2 jornadas de expresión popular, social, de repulsa al abuso policial, que se expresó en lo que representó el asesinato de Javier Ordóñez el día 9 de septiembre, pero que es un acumulado de situaciones permanentes, recurrentes, de brutalidad policial, producto de una policía, una institución que está estructurada bajo una doctrina del enemigo interno, en el marco del conflicto colombiano de más de 50 años, que no ha tenido reforma, reestructuración, y que se evidencia en la acción brutal, la barbarie que se ha venido eh, desarrollando por parte de la policía para enfrentar la movilización social y popular. Ya son 10 muertos, mínimo de lo que se ha más de 200 heridos, 60 heridos en Bogotá por arma de fuego, algo que no había ocurrido, no existía ningún antecedente en la ciudad. La misma alcaldesa decía que ni siquiera en las épocas de conflicto, en su mayor se había presentado una situación como esta, y eso evidencia que hay un escenario muy complejo de, digamos, de represión contra la movilización social. Lamentablemente el foco tanto de los grandes medios convencionales como del gobierno nacional se ubica en hablar las acciones populares como hechos de vandalismo y no asumir la responsabilidad de la gravedad y de lo complejo que significa el asesinato de jóvenes en la ciudad, la acción desaforada de la policía usando armas de fuego, disparando indiscriminadamente, desarrollando hechos de tortura, detenciones ilegales, arremetidas brutales contra la comunidad. Se ha venido recibiendo en diferentes reportes y testimonios que las mismas personas de los barrios han venido desarrollando en las plataformas de redes sociales del movimiento social popular, y que se ha logrado evidenciar lo que está ocurriendo en la ciudad. Claro. René, y te hago una consulta. Con la cuarentena, ¿cuál era la situación que se estaba viviendo previo a este estallido? Entiendo, había un accionar también muy violento de la policía aprovechando esta situación de pandemia y de cuarentena. Bien, como le decía, yo muy cercano, me fui designado Dylan Cruz, un joven estudiante de 19 años en Bogotá, también por parte de unidades de la policía, escuadrón estudio turismo, que ha sido acusado permanentemente de acciones de abuso policial y de brutalidad policial, que ha asesinado muchos jóvenes en el país. Existe documentada información al respecto. Eso fue el marco de movilizaciones sociales que se están presentando en Colombia el año pasado. Y bueno, desata también la respuesta social y popular con respecto a esta situación. Viene el tema de la por hay informes no solamente de organizaciones no gubernamentales, sino de colombiana, del Ministerio Público, de la Procuraduría,
de la Defensoría del Pueblo, que en esta etapa se han presentado también excesos policiales permanentemente en todo el país, hacen uso y abuso de la fuerza. En Colombia hay un debate alrededor de el accionar policial a partir de lo que se denomina y estructura en su digamos, en el marco legal en que puede actuar la policía, que les permite excesos, que les permite sobre con la población, con los ciudadanos. En fin, es un marco muy difícil que se presentó en la cuarentena, donde también se presentaron permanentes acciones, digamos, de violación de derechos humanos por parte de la policía, que ya tienen un punto culmen, digamos, en lo que representó el asesinato de este ciudadano frente a sus familiares en su residencia, donde los policías utilizaron estas armas que denominan letalizer, que además sin utilización de ningún protocolo, el ciudadano fue electrocutado en la calle, posteriormente trasladado a una pequeña unidad policial que en Colombia se llama CAIS, comandos de atención inmediata o centros de atención inmediata, donde fue golpeado posteriormente. Hay muchas denuncias, es una acción policía, las personas capturadas las golpea, las tortura en estos lugares y Javier murió. Esto planteó también una respuesta social donde normalmente hay provocaciones por parte de los que fueron antidisturbios, que ha desatado todas unas jornadas de confrontación que la policía no ha manejado de una manera, digamos, democrática, de respeto a los protocolos, a los derechos humanos, y que ha conllevado a lo que estamos en este momento reportando, ¿no? Jóvenes asesinados, violencia en las calles, una situación que no solo se está presentando en otras, en varias ciudades del país, René. Escenario, digamos, de brutalidad policial. René, ¿qué tal? Sí. Lucho, te saludo. Recordemos que estamos hablando con René Ayala, que es director de Prensa Rural, directo desde Colombia. Te quería preguntar, justamente hablaba de los jóvenes, ¿no? Porque, bueno, varios de los asesinados son jóvenes, pero también quienes vienen protagonizando las movilizaciones. ¿Hay una nueva juventud sin miedo? ¿Qué rol vienen jugando la juventud, ¿no?, en todas estas movilizaciones sociales? Sí, Lucho, es un fenómeno muy interesante el que se está viendo en Colombia. Ustedes conocen que hemos estado inmersos en un conflicto de más de 50, donde la hegemonía, el establecimiento ha utilizado el recurso de generar todo un medio de antidemocracia, señalando toda la movilización, la protesta social como algo articulado a la violencia. En el acuerdo de paz con FARC, eso abre un momento político nuevo. Se expresó en una presencia electoral sin antecedentes en Colombia en apoyo a las candidaturas de izquierda, democráticas, altivas, y también el replanteamiento, la reestructuración de un movimiento social renovado, un flujo, digamos, basado en las bien popular, barrial. Jóvenes, por supuesto, tienen un protagonismo inusitado. Esto se expresa en la respuesta policial y en el resultado, ¿no? 10 jóvenes, todos jóvenes, estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios, trabajadores, que son los que han venido llegando a llenar las calles, a expresar ya el rechazo producto del cansancio de la sociedad colombiana a la guerra, a la muerte. En este mes hemos tenido un sinnúmero de masacres en el año en el gobierno de Duque, 57 masacres en las regiones alejadas, en la periferia, y ya la sociedad está harta de la guerra, harta de la violencia, harta de que el gobierno, el Estado, la hegemonía no plantee alternativas, no cumpla con los acuerdos de paz para posibilitar efectivamente llevarnos a un nuevo estadio donde superemos la violencia como un elemento intrínseco a la acción política en Colombia para impedir la participación social y popular. Y allí, por supuesto, hay una participación nueva, fresca, que está generando mucha expectativa en la sociedad colombiana, que es la presencia de los jóvenes.
René, vos marcabas bien en un momento de la charla cómo estas movilizaciones habían sido precedidas por las que se dieron a finales del año pasado, también casi simultáneamente con las que se vieron en Chile. Después con la pandemia, bueno, esto entró como en un paréntesis. ¿Crees que la bronca que se fue acumulando por la violencia institucional también durante la pandemia fue simplemente un stand-by, pero que es el mismo proceso que se veía a finales del año pasado? Sí, nosotros hacemos también una lectura en todo el trabajo que hacemos de monitoreo de la dinámica social, de las expresiones, digamos, desde lo popular frente a la crisis socioeconómica en Colombia y por supuesto es un stand-by. Entre otras cosas, todo lo que va a conllevar la situación de la pandemia, donde el gobierno colombiano no ha tenido decisiones de política económica para favorecer a los sectores excluidos históricamente de la realidad económica y social en Colombia, metidos contra la pobreza, va a transformarse en una dinámica de movilización popular que va a plantear la necesidad de grandes cambios en Colombia. No la hacemos solo nosotros, es una lectura que hacen el movimiento social y expresiones políticas de diferentes signos. O sea, sí ya hay una experiencia, hay un acumulado, y esta situación está demostrando la capacidad de la gente que a pesar de la violencia recurrente, terrible, la barbarie que está imponiendo la policía en Colombia, en una actitud casi fascistoide, similar a lo que pasaba en las dictaduras del sur del continente en los años 70, 80, ni siquiera ha echado para atrás la capacidad, digamos, la disposición de la gente, de los jóvenes del movimiento popular. Recordemos, estamos en comunicación con René Ayala desde Colombia, director de Prensa Rural, que pueden buscar también en Twitter y en las redes sociales para seguir también muchos de los videos, de las imágenes que se dan a conocer por estos medios. René, para finalizar también pensando y agradecerte nuevamente por tu tiempo, pensando esta juventud de la que vos hablabas, esta situación de la pandemia, ¿te parece que hubo también digamos que se siguió lo que está pasando en Estados Unidos? Hay muchas analogías también con el caso George Floyd. Bueno, ¿esto impacta también en la juventud ver lo que está pasando en el principal país imperialista del mundo? Sin duda, todo este movimiento después del asesinato de George Floyd, de la expresión social y popular de rechazo al racismo en los Estados Unidos, que ha generado gigantescas movilizaciones, también es un bálsamo para la movilización social y popular, pero aquí tenemos también nuestra propia experiencia en América Latina. Claro. Ya referían ustedes lo que venía pasando en Chile y lo que ocurrió también en el Ecuador, en Bolivia, en repulsa a la imposición por parte de la OEA de este gobierno de facto. Y aquí en Colombia, donde a pesar de 50 años de agotamiento, de violencia, de muerte, hay una capacidad creativa desde lo popular y desde lo social para plantear alternativas, para movilizarse. Entonces sí es un referente, por supuesto. Entre otras cosas, acá en Colombia hay un debate. Los grandes medios, el establecimiento, saludaron las movilizaciones en los Estados Unidos, que no fueron cualquier cosa. Claro. También con incendios, barricadas, acciones contundentes de masas, pero cuando aquí la sociedad responde a lo que viene ocurriendo, el señalamiento, la estigmatización, que son vándalos, que son bárbaros, y planteando el gobierno alternativas de seguir agudizando la crisis, militarizar, no plantear un debate profundo sobre la realidad de la policía colombiana, no asumir autocríticamente que hay que transformar una policía diseñada para la guerra, una institución, la lógica contrainsurgente que es un enemigo. Entonces, ¿no? Hay esas contradicciones, sigue la expresión social y presionando para que en Colombia haya paz, para que se cumpla el acuerdo de paz, porque es un elemento interesante. Ustedes deben analizar en términos de contenidos, entre otras cosas, en este terreno, hermanos, y el gobierno colombiano dice ante el mundo que, pero desarrollando respuesta lo mismo que es hacer. Te estamos perdiendo un poco, y llevándose René. a la gente de... A ver, si te podemos retomar, ahí justo la última parte se cortaba un poco también, nos estabas hablando.
de la esperanza de que se avanzara, digamos, en un proceso de paz en Colombia. Sí, exacto. Esa es la exigencia de que se implementen los acuerdos. El gobierno colombiano hacia afuera, hacia el mundo, dice que los cumple, pero realmente viene desarrollando el proyecto del uribismo, que es la expresión más retardataria y reaccionaria en Colombia, de hacer trizas los acuerdos llevándose por medio a todo el mundo. Y fíjense ustedes lo que está pasando en Colombia, generando un estado de guerra, una confrontación contra la gente. Ustedes han visto los videos, la policía, que es una institución pública que debe cumplir la Constitución, está disparando indiscriminadamente contra la gente con armas de fuego. Esto es algo que no se había visto ni siquiera en un país lleno de violencia como ha sido Colombia. Entonces aquí lo que la realidad del cumplimiento del acuerdo por elementos formadores, precisamente en clave de lograr que en Colombia haya un escenario democrático donde estas instituciones replanteen su accionar y pongan el foco en una lógica de derechos humanos y de respeto a las leyes y a la constitución política colombiana. Estamos en comunicación con René Ayala. René, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Desde ya, bueno, desde La Izquierda Diario, las puertas abiertas para lo que quieran difundir y esperamos poder seguir en contacto y en comunicación para saber cómo se desarrolla el proceso en el país hermano de Colombia. Vale, un saludo. Está en las redes sociales toda la información de en tiempo real lo que viene ocurriendo en nuestro país, y requerimos la solidaridad de América Latina para impedir que a esta generación, que a los jóvenes colombianos los asesinen en las calles de las grandes ciudades. Muchas gracias, René. Es lo más complejo. Un abrazo. Un abrazo grande, René. Está muy bien. Bueno, una situación muy tensa en Colombia. Ahí veíamos algunas de las imágenes en las redes sociales. Me parece que se abre un debate a nivel especialmente continental, sí, ¿no? Sobre las policías. Podemos ver lo que pasa en Perú, en Bolivia con el golpe de Estado, en Brasil, en Chile con los carabineros. En Chile totalmente, en la represión y para sostener a Piñera. Lo que está pasando, bueno, ahora mismo en Colombia. Yo les recomiendo mucho que sigan esto que le preguntabas vos de la juventud. Es un fenómeno muy nuevo, digamos, también porque hay niveles de violencia muy importantes y se liga, ¿no?, también con la discusión acá de la policía. Bueno, en todo el continente hay un debate sobre las policías, incluso, bueno, si son reformables, si no, si hay sindicalización, si no. Vemos que por lo menos lo que queda claro es que en todos los países de Latinoamérica vienen jugando el mismo rol, garantizar, ser el brazo armado del Estado, defender a los que más tienen y después palos para el pueblo. Para mí, claro, incluso por el debate que hay sobre sindicalización, sobre si son trabajadores o no, creo que el rol que vienen jugando en América Latina, donde hay distintos modelos de policías, está claro, es el mismo. La función social que cumplen es la de momentos de pandemia, de crisis social o crisis política, como fue lo de Piñera, es sostener el régimen, ¿no? Por eso es importante también esto, y decir, la policía no es parte de la clase trabajadora, juega el mismo rol en todos los países. Cada vez que el pueblo sale a movilizar junto con los trabajadores, con la juventud, es la misma respuesta. Es parte del debate que queremos desarrollar acá en Alerta Spoiler. Son las 9:48, ya seguimos con más Alerta Spoiler. Buenas, compañeros de La Izquierda Diario. Soy empleada de McDonald's hace ya